Bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema de interés histórico, porque muchos cubanos, la diáspora cubana se movilizó para muchos países, entre ellos a Puerto Rico. Muchos se fueron para Venezuela, España, algunos fueron a los Estados Unidos, pero la migración de Cuba hacia Puerto Rico fue notable. Yo sufrí particularmente esta migración por compañeros de mi escuela, por personas y vecinos del reparto náutico, como ya habíamos tratado en los videos del náutico. Algunos vecinos se marcharon del país y se inició ahí una diáspora que aún hoy en día continúa. Más de 60 años de diáspora cubana por el mundo. Actualmente hay cubanos donde quiera, pero bueno, vamos a remitirnos ahora a la situación de los primeros cubanos que se fueron de Cuba, particularmente a la isla de Puerto Rico. Vamos a ver a continuación el video, que le he titulado Impacto económico, social y cultural de la diáspora cubana en Puerto Rico. Bueno, ya hemos tratado en algunos videos la situación de la diáspora de la década de los 60, que entrañó en Cuba cambios profundos. Particularmente a partir del 1 de enero del 59 hubo un punto de discontinuidad histórica con el llamado triunfo de la Revolución Cubana. Y muchos sectores económicos de la sociedad civil se sintieron traicionados, y no solo eso, sino que fueron afectados por las primeras leyes radicales que se establecieron en la década del 59 al 67. Y se estableció también el diferendo Cuba-Estados Unidos, surgiendo el país ya como un estado potencialmente totalitario. Ocurre el primer éxodo masivo de cubanos. Ya en 1968, con la llamada ofensiva revolucionaria, se intervinieron más de 50,000 pequeñas empresas y pequeños negocios. Y ya esto provocó el aumento de la diáspora y el surgimiento del Estado como patrón único empleador. Los objetivos de nuestra conferencia es mostrar algunos ejemplos de esta diáspora. He seleccionado algunos individuos representativos de la diáspora cubana en Puerto Rico, pero no son todos, sino que se estima que hubo más de 40,000 cubanos que se fueron a la isla de Puerto Rico, ya que existía una situación de similitud en cuanto al idioma, y no había la barrera del idioma que podía haber en los Estados Unidos. Estos ejemplos de cubanos notables fueron Gaspar Pumarejo, Manuel Sidre Miranda, Santiago Villar Díaz, Guillermo Álvarez Guedes, Lisset Álvarez Llorens y Cristóbal Díaz Ayala. Vamos a ver el primero. Bueno, es conocido, perdón, que aquí no se ve bien a Gaspar Pumarejo. Es conocida la labor tan importante que realizó Gaspar Pumarejo en Cuba. Fue fundador
de la televisión, fue propietario de Unión Radio y fue fundador de la televisión en blanco y negro. Y en el año 50 y posteriormente en el 58 la televisión a color. Contrató numerosas veces artistas de gran importancia como fueron Sara Montiel, Liberace y Alfredo Sales. En realidad era un gran líder y de muchas ideas en Cuba. Aunque era de origen de Santander, se estableció en Cuba con muchas ideas y un progreso, un desarrollo extraordinario. Ya en Puerto Rico, ya llegó con cierta edad, no obstante estableció, como aquí aparece, la Antillana de Televisión y el estudio teatro Rafael Hernández, siendo conductor de programas estelares como el Show de Pumarejo y Viernes de Gala, y realizó teleteatros desde Puerto Rico hacia Venezuela y a Guatemala. O sea, es un ejemplo de un cubano notable, emprendedor, que siguió desarrollándose a partir de cero en Puerto Rico. Otro representante de la diáspora cubana fue Manuel Sidre Miranda, que inclusive fue candidato a gobernador de Puerto Rico en anteriores elecciones. Es un líder nacional de la producción de bakery y panadería, con la compañía famosa de pan y derivados Los Sidrines, que distribuyó pan y otros productos a todos los supermercados principales de Puerto Rico y a 34 puntos de venta propios de distintos lugares y estados de los Estados Unidos, donde habían ascendencia puertorriqueña, como fueron Pensilvania, Nueva York, New Jersey y las Islas Vírgenes norteamericanas. En el 2015, como ya les había mencionado, fue candidato independiente al cargo de gobernador de Puerto Rico, siendo también benefactor en muchas asociaciones no gubernamentales. Santiago Villar es un ejemplo de un cubano que salió de la nada en Cuba y llegó a tener 2 joyerías en Puerto Rico. Cuando Santiago Villar llegó a Puerto Rico, tenía entre 19 y 20 años y empezó a trabajar en la joyería Letrán de Puerto Rico, de la ciudad, del centro histórico de la ciudad de Puerto Rico. Y a partir de ahí llegó a tener, a ser propietario de 2 joyerías y de la franquicia de Cartier en Puerto Rico, que fue la primera para América Latina de habla hispana, una franquicia de Cartier. Fue un benefactor y mecenas cultural, creando el Paseo de la Fama en San Juan, Puerto Rico, con las estrellas más importantes de esta isla. Es un ejemplo que el paz descanse de todo lo que pudo hacer un cubano fuera de su país cuando existe un estímulo económico y ansia y libertad y ansia de desarrollar y emprender una nueva empresa de forma libre. Otro ejemplo fue nuestro gran Guillermo Álvarez Guedes, un gran cómico de la radio y de la televisión cubanas, ya entre el 51 y 55, antes de la revolución,
hizo un dúo cómico con la famosa Rita Montaner, que era en el programa Rita y Willy. En 1957, además de desarrollarse en su actividad de locución y como cómico, fundó junto con el pianista Ernesto Duarte y con su hermano una famosa disquera en Cuba, que después continuó, la llevó a Puerto Rico. La empresa era Gema. Entre ellas lanzó a la popularidad artistas como Rolando Laserie y Elena Burke. En Puerto Rico grabó numerosas veces y lanzó a la fama al Gran Combo de Puerto Rico, al trío Los Condes y a Gilberto Monroy. Después grabó numerosos CD con, aquí está Álvarez Guedes, y estuvo 5 años en Puerto Rico, después se estableció en los Estados Unidos, siendo reconocido en toda Latinoamérica y España. Aquí vemos 2 ejemplos de long plays lanzados por la empresa de Álvarez Guedes, Gema, Rolando Laserie y Elena Burke en sus primeras grabaciones. Lisette Álvarez Chorens llegó a Puerto Rico en la operación Peter Pan. Ella era una de las 2 hijas del dúo famoso de Olga Chorén y Tony Álvarez. Nació accidentalmente en Lima, Perú, en una gira de sus padres, pero su nacionalidad es cubana. En 1952, su primera participación importante fue cantando una famosa canción infantil, El ratoncito Miguel, cuyo autor fue Felipe Cañé, que fue también el autor de novelas famosas como El derecho de nacer, novelas radiales. En 1961 sus padres la enviaron, como ya les dije, junto a su hermana como parte de la operación Peter Pan, que enroló a más de 14,000 niños cubanos. En 1965 toda la familia se trasladó a Puerto Rico y Lisette participó en muchos programas de televisión como cantante, grabando más de 30 álbumes. Su primer matrimonio fue con Chucho Avellanet, un famoso cantante de Puerto Rico, y posteriormente se casó con Willy Chilino, como ya conocemos en su matrimonio actual. En 1977 tuvo el honor de ser seleccionada para representar a Estados Unidos en la Festival de la Canción de la OTI, donde obtuvo un segundo lugar entre 21 países. Aun siendo cubana, tuvo el honor de representar a Puerto Rico en esta edición del Festival de la OTI. Aquí la vemos en un larga duración, long play, llamado Dedicado al Amor, uno de sus múltiples grabaciones. En aquel momento era una rockera famosa y tenía un desarrollo muy grande, libre, a pesar de ser cubana, sin distinción de ningún tipo. Se desarrolló en el ámbito artístico de Puerto Rico. Cristóbal Díaz Ayala es otro ejemplo de un cubano que triunfó en la Isla del Encanto, en Puerto Rico, y que aún vive vive en Puerto Rico. Fue un famoso musicólogo y coleccionista en Cuba. Llegó estudiando carreras, periodismo y leyes, y comenzó su famosa colección de música
en 1950 y la continuó en Puerto Rico. Ya en 1960, desde temprana fecha, emigró a Puerto Rico. Ya en 1966, el Colegio de Abogados le reconoció sus títulos y ejerció como tal, aunque paralelamente fue locutor de un programa radial muy conocido en Puerto Rico llamado Cubanacán, que tenía emisiones de música cubana y de analizando la influencia de la música cubana en la isla del Encanto, en Puerto Rico. Su colección de música cubana y latinoamericana comprende más de 150,000 objetos diferentes. Esta colección ustedes pueden apreciarla en la Florida International University, en el FIU, en la biblioteca, en su 5º piso, está toda la colección, siendo albacea de la misma una estudiosa chilena, Verónica González, que ha hecho una gran labor en la difusión de toda la música cubana a través de determinadas actividades de conservación de esta labor y de esta colección famosa de discos que el musicólogo cubano ha mantenido en vivo, toda esta discografía tan famosa para Cuba y tan necesaria para nuestro futuro y nuestra historia. Bueno, unas reflexiones finales acerca de la diáspora están dadas en una intervención que hizo el gran poeta discriminado por su homosexualismo, Reinaldo Arenas, que escribió en los Estados Unidos una novela famosa, El Portero, y allí planteaba Arenas: un pueblo expulsado y perseguido y por lo tanto ultrajado y discriminado vive para el día de la venganza. En este sentido, Díaz Ayala reflexionó que ya nuestra venganza como diáspora está más que consumada por la labor tan notable que en cualquier país, en cualquier rincón, ha realizado nuestra diáspora. Yo quiero manifestar una nota de dolor porque esta diáspora comenzó en tan temprana época como 1960 y aún se mantiene y continúa siendo como un desangre en nuestra cultura y en nuestra nacionalidad. Bueno, con esto, si les gusta esta intervención, este video, denle like y por favor pongan su participación, hagan anotaciones sin pena sobre esta participación y sobre otros elementos de la diáspora cubana en otros países que ustedes crean que sean notables como estos que he mencionado, aunque para Puerto Rico fueron muchos más notables cubanos. Pero yo seleccioné esta muestra. Espero que les haya gustado y volveremos en tiempo breve a brindarles 2 programas más. Bueno, muchas gracias.